Que el Señor les bendiga, hermanos. Bueno, damos gracias a Dios porque una vez más hace posible que nos reunamos. Hay países que no tenemos que ir al otro lado del charco, como dicen, a Europa, para ver que hay una persecución de la iglesia aquí mismo en el continente de América. Bolivia, Perú, ¿verdad? Hay países, ahí están haciendo leyes que están prohibiendo el predicar el evangelio, y aquel que lo vean en un parque lo van a llevar preso. Por lo tanto, todavía podemos alzar nuestras manos y nuestra voz y gritar: Cristo vive, Cristo salva, Cristo sana, Cristo bautiza, Cristo viene pronto. Amén. Gloria a Dios. Dele la mano a su hermano que tiene a la par. A veces no, ni los nombres conocemos, pero estamos ahí a la par. Gloria a Dios. Yo me identificaba con el hermanito que pasó a testificar, porque vivimos tiempos en la guerra. Era terrible, terrible. Si usted no le simpatizaba al vecino, ¿verdad? Solo decía que usted era de que hoy orgullosos dicen que son del frente. Antes era peligroso decir eso. Y muchos no lograron llegar a esta época porque fallecieron ¿verdad? Por esta que no tiene hueso, pero es criminal. Y recuerdo que una vez veníamos de una campaña evangelística con mi hermano y teníamos que pasar la Ceiba de Guadalupe. Por ahí vivíamos nosotros para allá. Y estaban los soldados. Vaya, me dijo mi hermano, hay que orarle al Señor, porque estos eran retenes que hacían. Les va a dar risa, pero en la aflicción uno no sabe lo que hace. Nos bajamos y yo le dije: mira, me voy a hacer el patojo, ¿verdad? Y que vos me vas sosteniendo. Pero imagínense, ahorita da risa, pero en ese momento era de aflicción. Y comencé a patojear. ¿Saben cuál es el problema? Que eran como 2 o 3 cuadras que había que desaparecer. Ya después yo sentí que así me había quedado ya, tanto caminar, pero solo nos vieron, no nos detuvieron. ¿Fue la forma en que yo caminé? No, fue el eterno Dios. Pero hay que utilizar todos los recursos que el Señor nos da. Amén. Usted tiene su venta por allí. Vea cómo atrae al cliente. Vea cómo le mete ese mango twist, ¿verdad? Hay alguna manera de hacerlo. Dios nos ha capacitado, nos ha dado una forma, ¿verdad? Yo le decía a una hermana que tiene por ahí un salón de belleza: fíjate que está bien solo, me dice, que no sé qué. ¿Qué día está más solo? Y ella me dijo los días. Pues ofrezca allí algo, una promoción, rebájele, porque de todos modos, si no le rebaja no va a vender tampoco. Pero hay que usar estrategias, ¿verdad? Si usted tiene una tienda y llega dele un dulcito, que por ese dulce va a venir la mamá y el papá. Pero debemos de utilizar los recursos que tenemos. Esa vez, pues, el Señor, perdonanos y no me vaya a quedar yo así, le digo, porque... Pero sí, en tiempo de guerra, era terrible eso, ¿verdad? Bueno, ese es un anuncio, punto y aparte. Vayamos a lo que nos compete. ¿Dónde está tu refugio? ¿Dónde está tu refugio? Gloria a Dios, amén. Hay una hermana que sabe que dónde está su refugio. Amén. Por allí, allá saben dónde está su refugio. Gloria a Dios. Nuestro refugio está en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Primera de Reyes, capítulo 19. Al principio de la Biblia. Está como el 7º, 8º libro. Primera de Reyes, capítulo 19. Vamos a leer del verso 9 al 10. Fíjese, la tecnología ayuda mucho, pero hace haraganes a muchos también. Porque hoy ya no lo buscan, hoy, como ya está por allí, va. Pero es una bendición que acabamos de decir, que aprovechemos los recursos que el Señor nos da. Amén. El Señor no hizo la tecnología para que los jóvenes se pervirtieran en pornografía, en mandar mensajes hasta Rusia, pues, o los aviones para los artistas del mundo. No, todo lo hizo el Señor para que nosotros tengamos acceso a llevar el evangelio a otras naciones. Pero no quiera conquistar Europa si ahí el pasaje donde usted vive todavía no les ha hablado. Amén. Primero comencemos por lo esencial,
dándole prioridad a lo que tenemos. Amén. Otro dice, quiero llenar estadios. Y el vecino no sabe que usted es cristiano o es cristiana. Primero mejor hagamos lo que está cerca. Amén. ¿Ya lo tienen? Primera de Reyes, capítulo 19, versos 9 y 10. Gloria a Dios. Verso 9 y 10. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra del Señor, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por el Señor de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado. Y me buscan para quitarme la vida. Tomen sus asientos. Gloria a Dios, y que el Señor nos ayude, amén, a salir bien librados de acá. Note algo bien importante en el verso que leímos, el verso 10. Dice, no dice que los impíos, no dicen que los enemigos, dice que su pueblo. ¿Qué hizo el pueblo del Señor? Derribó los altares del eterno Dios. Dice que mataron a espada a sus profetas. ¿Quiénes? El pueblo de Dios. Preguntaba yo al principio, ¿dónde está tu refugio? En las remesas, dicen los hermanos. ¿Dónde está el refugio de cada uno de nosotros? En Cristo. ¿Será Él más que suficiente? ¿O necesita ayuda de otra persona? Gloria a Dios. Dios no necesita ni a Juancho ni a Pancho para hacer su obra. Lo que Él dice lo ejecuta. Amén. Pues aquí estaba Elías. Elías, en el mismo año en que sucedió todo esto, él había confrontado, él había peleado con más de 450 falsos profetas, seguidores de Baal. Imagínense, un día retaron a Elías. El pueblo, no dice que otra gente, sino que el pueblo, siguiendo a estos 450 falsos profetas de Baal. Ellos los incitaban a dejar el camino del Señor y creyeran a ídolos y se postraran ante ellos. Y lo hacía con el pueblo del Señor. Puchica, dice uno, qué gente más perversa, cómo tienen ídolos, allí se guían. Ahora hágase la pregunta a usted también. Porque ídolo ya no solo es el muñeco que antes nosotros seguíamos la religión. Hay muchos en su corazón, hay muchos en nuestra vida que están tomando el primer lugar y no Dios. Así que pecado es todo aquello que toma el primer lugar que no sea Dios. ¿Qué puede ser lo suyo? ¿Qué puede ser lo mío? Yo adoro al Señor, yo profetizo, yo danzo, yo canto, yo predico. Pero hágase un examen usted solo, que Dios sí lo sabe. Usted y Dios lo sabe. Así que la Biblia solo nos dice a nosotros cómo podemos ver algo. Dice, por su fruto los conoceréis. Si alguien se anda peleando en la calle, revolcándose cada rato, podemos decir, este hermano no ora. Y el diablo se lo devora. Entonces, Elías, un profeta de Dios, es más, la Biblia dice que él va a regresar junto con Moisés. Pero dejemos esa profecía para más adelante. Elías se enfrentó a esos 450 falsos profetas. Ellos le decían, el Dios que conteste, a ese vamos a adorar, a ese vamos a amar y a él vamos a servir. Y él dijo, está bien. Pero Elías estaba triste porque el pueblo que dije que tenía la luz había caído en pecado de idolatría. Y se habían ido tras falsos dioses. ¿Qué será su Dios? Falso.
una novela, una película, una moda, un dinero, un trabajo, un novio, una novia. Piénselo. Aquello que ocupa el primer lugar. Yo no vengo al culto porque casi no salgo con mi esposo, ¿verdad? O sea que Dios ese día usted lo hace a un lado, porque queremos tiempo para nosotros. Como les decía al principio, vendrá tiempo en que nosotros ya no nos vamos a reunir acá, porque la cosa no va para mejor, el mundo no va para mejor. Un día van a haber ordenanzas municipales del gobierno que prohíban el reunirse en las iglesias. Entonces dirán los hermanos que hoy no vinieron: ¿por qué no íbamos? ¿Por qué no fuimos? Debemos de aprovechar los momentos que el Señor nos permite. Amén. Glorifiquémosle que Él está a las puertas. Gloria a Dios. Entonces Elías dijo: hagámoslo. Y les dijo: les voy a dar ventaja. Comiencen ustedes. Hagan lo que ustedes crean que su Dios les va a contestar. Y ellos comenzaron, mataron allí un animal y comenzaron a clamarle a Baal y a otros. A la luna, le clamaban al sol, todo lo que ellos creían que era Dios. Comenzaban a clamarle, a clamarle. Terminaron roncos, afónicos de tanto clamarle, de pedirle. Pasó 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas y nada. Ese pollo no se cocinaba. Entonces dijo Elías: miren, dijo, si vamos así, nos va a agarrar la noche. O podemos seguirlo otra semana, un mes, un año, y su Dios no viene. Entonces, grítenle, háblenle fuerte. Tal vez está dormido, o tal vez está afanado haciendo otras cosas. Elías sabían en quién había creído. No vaya a ir usted a ponerse allí de ridículo, sabiendo que Dios no lo ha mandado, a decir yo lo voy a hacer, porque usted lo va a hacer, no Dios. Si Dios le dice anda, es porque Dios lo va a hacer. Amén. Había un hermano Mel, como un viento recio. Estaba un difunto allí donde él estaba hospedado y llorando la familia. Y Dios le dice: Mel, ve a orar que yo lo voy a levantar. Y él dijo: mucha gente, y si no se levanta, y la gente va a creer que la familia, que me estoy burlando de ellos. Y no fue. A los días Dios le exhortó y le reprendió, le dijo: es que no lo ibas a hacer vos, lo iba a hacer yo. Caminando él en el bosque, igual, por allá estaban velando otro muerto. Y así, no en caja, sino que solo acostadito. Así son las culturas de allá. Y le dijo Dios: ve, ora que yo lo voy a levantar. Y él ya iba como con 5 hermanos. Y habían alrededor de 5,000 personas. Entonces él fue y dijo: sí, Señor, ahora sí, me has confirmado que vos lo vas a hacer. Y comenzó a orar, a dar vueltas, y le dijo a la familia: no se preocupen, no vamos a hacer nada malo. Al contrario, Dios va a levantar a su familiar. Y le dejaron que diera vuelta alrededor cantando alabanzas, himnos, y dieron la primera vuelta, ¿verdad? Y nada. Y seguían cantando, dieron la segunda vuelta y en su mente clamaban: Señor, levántalo, no nos dejes avergonzados. Señor, ¿qué será de nosotros? Levántalo. Segunda vuelta, tercera vuelta, quinta vuelta. Y a la quinta vuelta movió los dedos de los pies. Y a la sexta vuelta, cantando alabanzas, adorando a Dios, se sentó el muerto. ¿Y qué creen? La gente se fue del miedo, quedó poca gente. Pero él les dijo: no tengan miedo, que esta es obra de Dios. Comenzó a predicar la palabra y dice que 3,000 almas se convirtieron a Cristo esa vez. Gloria a Dios. Pero usted vaya si el Señor se lo confirma. Si no, usted va a venir avergonzado, porque Dios no ha dicho nada. Entonces Elías estaba seguro que quien le acuerpaba, quien le confirmaba, era el Eterno, el Todopoderoso. Y comenzó él, dijo: ahora me toca a mí. Vaya, dijo, y mató el buey en pedazos allí. Y dijo él: hagan una zanja alrededor, hoyos, un gran hoyo alrededor, y llénenlo de agua, cantarada tras cantarada. Hicieron un lago alrededor de ese buey. Y entonces él clamó y dijo: si Dios contesta, a él se va a adorar y a él se va a servir, y morirán los falsos profetas. Imagine qué temblor les llegó a aquellos hombres, diciendo que Dios no contestara.
porque su vida dependía de eso. Pero Elías comenzó a clamar y a adorar a Dios y dijo: tú eres el Dios creador del universo, el todopoderoso. Y dice la Biblia que Dios quemó esa ofrenda, quemó ese buey. Y dice que quedó seco el zanjo que habían hecho. Y entonces el pueblo de eterno Dios, que andaba tras dioses ajenos, se volvieron a él, se reconciliaron. Allí hubo un reconcilio masivo de miles, quizás hasta de millones se puede hablar. Y dijo Elías: traigan esos falsos profetas. Y a todos los mataron. Ese Elías, hablando con autoridad, con el poder de Dios frente a él, ese Elías un día tuvo que huir, porque más adelante se levantó una mujer llamada Jezabel, no Isabel, Jezabel, y hasta ahora no he conocido que alguien se llame así, excepto alguno que no tenga conocimiento de Dios. ¿O han escuchado que alguien se llame Judas Iscariote? ¿Verdad que no? Claro, buscamos nombres bien bonitos, de artistas, ¿verdad? Entonces, Elías huyó porque dice que habían traspasado a todos los profetas con la espada. Habían derribado los altares del Señor y él tuvo miedo y él huyó. Y dice que se fue a meter a una cueva donde estaba un arroyo, una fuente, un torrente de agua, y detrás de ese torrente estaba la cueva y él se escondió allí. ¿Por qué? Porque en esa cueva encontró refugio. En esa cueva encontró paz. En esa cueva dijo él: aquí no me van a hallar, voy a descansar. Dice la Biblia que allí pasó la noche. Pero Dios llegó donde él y le dijo, leíamos nosotros el verso 10, el verso 10 donde dice Elías le da la respuesta a Dios. Pero en el verso 9 Dios le dice, no le dijo: ¿qué estás haciendo allá? No le dijo: ¿qué haces allí? ¿Qué le dijo el Señor? ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Y a dónde estaba Elías? En la cueva. Por lo tanto, debemos de reconocer que Dios también se metió a la cueva, porque le dijo: ¿qué haces aquí? No le dijo allá. ¿Y qué dice Elías? Respondió lo que acabamos de narrar. Yo me metí aquí porque andan matando a todos los profetas. Y es más, dijo, solo yo he quedado. Ese es en el verso 9. Y en el verso 10 él da la respuesta. Pero si ustedes leen el verso 13 y el 14, en el verso 13 Dios le vuelve a preguntar lo mismo. Pero antes de eso, en el verso 11 y 12, Dios le dice: salí de la cueva. Salí y ponete aquí frente a mí. Entonces Elías salió de la cueva y nuevamente el Señor le dice: ¿por qué estás aquí, Elías? ¿Y qué dice en el verso 14? Elías respondió lo mismo, exactamente la misma respuesta. Lo mismo que habíamos leído en el verso 10 está diciendo en el verso 14. Amén. Pero fíjense, Elías lo dijo en el verso 9, ¿cuándo? Cuando estaba dentro de la cueva. Y no se había dado cuenta Elías que él ya estaba fuera de la cueva. Y vuelve a decir lo mismo. Físicamente él estaba fuera de la cueva, pero mentalmente estaba dentro de la cueva. Hermana, ese dolor que usted siente ahí por los riñones, el Señor la ha sanado. El Señor ha hecho la obra. Le ha puesto riñones nuevos. Y la hermanita dice: sí, pero el dolor no se me quita. Dios le está hablando, ya la sacó de esa cueva. Créale. Ay, es que fíjate que el corazón es traicionero. Ahí dicen que ya me sanó, pero fíjese, lo mismo estaba haciendo Elías. Él creía que todavía estaba en la cueva. Él ya había salido de esa cueva. Y como le estaba diciendo la misma respuesta cada rato al Señor, el Señor dijo: ya no querés, ¿verdad, Elías, seguir con el ministerio que te di? Pues mirales, come y bebe. Dice que mandó un zanate, no, un cuervo. Dice que le llevó una torta calientita. ¿De qué cree que podría ser? Torta seca, por ahí andamos una. De trigo,
o una torta mexicana, no, ¿verdad? No sé, pero era un pan calientito, no era que estaba en la refri toda dura allí. Le llevó, pienso que si iba calientita, ese cuervo se debe haber quemado un poquito las uñas. Pero dice que le llevó pan calientito, porque Dios sabía que estaba escondido en una cueva, pero también sabía sus necesidades. Y le llevó comida calientita y le dio agua y le dijo, come y bebe, porque el largo camino te espera. Y así es la Biblia que lo hizo, y caminó, dice, 40 días y 40 noches. Piensen ustedes un momento, caminar de día es fácil, ¿verdad? Pero caminar en esa época que no había esto, ¿ve? No habían baterías para llevar energía, puro pie pelón, ¿verdad? Entonces dice que caminaba de noche. Pero ¿cómo iba a caminar de noche si era oscuro más que el brillo de la luna y las estrellas? Piense usted y métase en problemas usted si quiere. Yo creo lo que dice la Biblia. Dice que caminó de día y de noche. ¿Qué dice el libro de Salmo 119, verso 105? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El Señor le iba iluminando donde él caminaba. Cuando el pueblo de Israel caminaba de día, ¿qué sucedía? Una nube, como que era un paraguas grandísimo, los cubría del sol y de la fatiga. Pero de noche, ¿qué sucedía? Porque dice que también caminaban de noche. Columnas de fuego alumbraban su camino, aparte de que los calentaba del frío. Entonces no hay nada imposible para Dios. Elías caminó 40 días y 40 noches y terminó cansado. Llegó a un monte que se llama el monte Horeb. En ese monte es famoso. Allí es de donde Dios llamó a Moisés, hizo un terremoto en ese monte. ¿Se acuerdan? Ahí estaba la zarza ardiendo. En ese mismo monte Dios le dio los 10 mandamientos a Moisés. Y hoy en este mismo monte le dice, Elías, ve y unge a un hombre que se llama Hazael. Este será el rey de Siria. Luego tienes que ir a ungir a otro hombre que se llama Jehú. Hoy no vino el hermano Jehú. Y este será rey de Israel. Y por último le dice, ve donde un hombre que se llama Eliseo y úngelo, porque este es tu sustituto. Con Dios no se juega. Si usted le dice, hazme una nueva persona, hazme un nuevo corazón, quiero entrar en ese proceso, es terrible. ¿Sabe lo que cantamos? Porque Dios lo va a hacer. Pero dice, en ese proceso te voy a hacer llorar. En ese proceso te voy a hacer sentir incómodo. Vas a decir que Dios, pero uno lo confiesa. Elías dijo, mejor mátame, llévame, porque ya no soporto. Pero no vamos a hablar de debilidades. Elías es un hombre de Dios. ¿Y cuántos no quisiéramos ser como él? Pero él confesó algo y Dios se lo concedió. Y le dijo, tu sustituto es él. Pero lo que nos compete es el lugar donde él fue, a una cueva, donde halló refugio. ¿Cuál es su refugio? Preguntamos una vez más. Es Cristo. La Biblia dice, el que está en su mano, ¿quién lo arrebatará? O sea que la mano se hace una cueva de protección, una cueva de confianza. Dice, yo te he guardado en el hueco de mi mano. Gloria a Dios. Elías supo refugiarse en esa cueva de protección, de seguridad. Ahora, ¿en qué se refugia usted? Yo no sé si usted, pienso que más de algunos nos ha pasado, pero a veces lo confesamos y otros no. No sé, piense usted cuántas veces ha pasado alguna depresión en esta vida. Yo quizás, pero como no sé qué es eso, hermano. Depresiones es cuando usted por momentos se siente tan agobiado y agobiada, y no es una hora, no es un día, a veces son largos días, cuando usted no ha logrado sus objetivos, cuando usted ve que la edad le avanzó y no hizo nada según usted, ¿verdad? Se está olvidando que Dios tiene propósitos para cada cosa que nosotros hacemos. Pero cuando vienen los problemas encima, usted se siente agobiado y agobiada, piensa que mejor quiere la muerte, mejor quiere descansar ya. Eso se llama depresión.
cuando usted se encierra en su cuarto, cuando usted no quiere arreglarse, ¿verdad? Anda ese peinado Pons, solo de levantarse nada más sin arreglarse. Todo eso se llama, es caer en esa cosa. Y allí se mueven los malos espíritus. Póngase a guerrear con el Señor, que cuando eso llegue usted esté fortalecida, esté fortalecido y el Señor rompe esas cadenas. Amén. Pero eso hacemos una cueva de nuestro cuarto, de nuestra casa. Es nomás llegar de trabajar, y vamos a trabajar porque si no nos despiden, ¿verdad? Pero ya no queremos salir de la casa. Es una angustia, una desesperación, una inseguridad. Pensamos que algo nos va a pasar afuera. Nos metemos en esa cueva y sentimos seguridad solo en esa cueva. Eso se llama depresión. Pero ¿qué le dijo el Señor a Elías? Salí de la cueva, porque Dios quería demostrarse grandemente. Y así podemos ver muchas cuevas, muchas cuevas. Tenemos la cueva donde Dios le dijo a Lot, a su esposa y a sus 2 hijas: ve, le dice, escapa por tu vida. ¿A dónde, Señor? Dijo Lot. Vete por las montañas, vete por los cafetales, vete lejos, si no quieres quemarte tú también. Escapa por tu vida y la vida de los tuyos. Y dice la Biblia que Lot, ¿verdad? Salieron 4, ¿verdad? Pero llegaron a una cueva a hospedarse solo 3. Ustedes conocen la historia, qué pasó con la mujer. Su corazón estaba allá en Sodoma y Gomorra. Allá estaban las joyas, allá estaba la pintura, allá estaban las pelucas, allá estaban los tacones. Toda la vanidad estaba allá. Y sabemos el resultado que tuvo. Piense usted en qué está pensando en el mundo que ya dejamos. La Biblia dice que el que pone sus manos en el arado y voltea a ver hacia atrás, que no somos dignos de él. Así que llegó Lot y sus 2 hijas, y como no habían hoteles, ¿verdad? Mucho menos de 5 estrellas, sino que lo único que hallaron para vivir era una cueva. Y ese fue su refugio, esa cueva. Eso lo podemos encontrar en el libro de Génesis. Génesis. Bueno, leamos primero Primera de Samuel 13:6. Primera de Samuel 13:6. Gloria a Dios. Primera de Samuel 13:6, ahí lo pueden ver. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieran en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y cisternas. ¿Por qué? Porque ellos sintieron seguridad en las cuevas. Amén. Luego vamos a Génesis 19:30, lo que les decía. Allí dice que Lot se metió con sus 2 hijas y hallaron refugio. Esa cueva fue de refugio para ellos. Amén. ¿Cuál es su cueva? ¿Será una bendición esa cueva? Usted piénselo. Luego hay una cueva donde Abraham depositó a su amada esposa. Amén. Allí la depositó, ahí está reposando ella, una cueva de refugio. Amén. Eso lo encontramos en Génesis 23, del verso 19 al 20. Génesis 23, verso 19 al 20. Amén. Después de esto sepultó Abraham a Sara, su mujer, en la cueva de la heredad de Macpela, al oriente de Manre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Ahí está reposando. Halló refugio en esa cueva. Y como el tiempo nos avanzó, vamos a ver que David también se refugió en 1 Samuel 22, 1 y 2. David se refugió en una cueva. ¿Por qué? Porque él servía al rey. Pero yo pienso que las hermanas tuvieron la culpa de que el rey Saúl odiara tanto al rey David. ¿Saben qué? Cuando venían de la guerra, ¿qué cantaban las hermanas? Saúl mató a mí. ¿Y David a cuántos? Y eso enfureció al rey. ¿Cómo es posible que si yo, el grandotote soy yo? Eso lo enfureció. Las hermanas lo hicieron agradando al Eterno, pero el hombre lo agarró por otro lado. Y dice que comenzó a querer matar a David.
Cuando él tocaba el arpa, una vez le lanzó ¿qué? Valga la redundancia, una lanza. Y casi ahí, porque era el escogido del eterno Dios, también no lo pudo matar. Dice que huyó y se metió a una cueva de Adulán. Allí dice que se escondió, dejó su salario, dejó su trabajo, dejó su familia, porque tenía que esconderse. Es más, dice la Biblia que se hizo pasar como un loco, pelo grande, la saliva se le iba y la volvía y caminaba pantalones rotos, total que logró despistar. Volvemos, hay que usar los recursos que el Señor nos ha dado. Él usó ese recurso para que no lo conocieran que él era David. Y dice que fue y se escondió, pero llegó la familia, llegaron los seguidores, los amigos de él, y dice que en ese momento se convirtió en el administrador de más de 400 personas en esa cueva de refugio. Gloria a Dios. Entonces estas cuevas que hemos visto son de mucha bendición. Pero veamos que en las cuevas también se puede hacer lo malo. En cuevas también se puede hacer lo malo, porque hay cuevas de oscuridad. Volvamos al capítulo de Génesis. Volvamos al capítulo de Lot. Cuando Lot estaba con sus hijas, habían pasado muchos años y ellos allí. Dice la Biblia que Lot envejecía. Él envejecía y sus hijas habían crecido más y se habían desarrollado. Y dijeron, ya no hay hombre en la tierra. Y si mi papá se muere, ¿qué va a hacer de nosotras? Y dice que la mayor le dijo a la menor, mira, embriaguémoslo. Amén. No me están creyendo, ¿verdad? Génesis 19 del 31 al 36. Dice que la mayor le dijo a la menor, mira, si no, no va a haber descendencia de nosotras ni de mi padre. Y dice que lo embriagó la mayor. Lo puso tan ebrio, pero tan ebrio, que él no sintió a qué horas ella llegó y a la hora que ella se fue en la noche. Y dice que concibió de su padre. ¿Dónde? En la cueva. Y al día siguiente, como si no era poco, dice que le dijo a la menor, hoy me toca a mí. Hizo lo mismo, exactamente lo mismo, y también concibió de su padre. Pueden leer ustedes después, van a ver la descendencia de cada uno de sus hijos. No fue muy agradable a Dios. Hay cuevas de oscuridad donde se hace lo malo también. Hay otro pasaje en la Biblia que está en Génesis capítulo 24 del verso 3 al 4, donde dice que también llegó a una cueva, ¿quién? El rey Saúl. ¿A qué llegó? Dice que en esa cueva estaba David y los 400 hombres que le seguían. ¿Y a qué llegó a hacer allí el rey Saúl? La Biblia dice que a cubrir sus pies, ¿verdad? Porque la Biblia es bien caballerosa como la palabra de Dios. Pero nosotros, hablando en los salvadoreños, él llegó a hacer sus necesidades. Imagínense los 400 hombres estar absorbiendo ese mal olor. Y todos le decían, David, este es el momento que Dios ha dicho, que te lo entregue en tus manos. Matalo, asesinalo, destruirlo, porque es lo que Él quiere para ti. Y dice que David se fue calladito detrás de él, y dice que con su cuchillo, a ver con qué, pero cortó un pedazo de su manto. Y dice que cuando él ya había salido, el rey, ¿verdad?, hacer sus necesidades, le dijo, oh rey, salve, oh rey, mira una parte de tu túnica. Dios te había entregado en mis manos, pero lejos de mí esté hacer daño al ungido del eterno Dios. Pero en esa cueva se hacen cosas malas también. ¿Qué le dijo el Señor cuando fue y vio su templo, su santo templo? Allí habían gentes haciendo vendimias en la iglesia. Allí había gente haciendo negocios, vendiendo cadenas, cambiando billetes. Ahí en la iglesia había de todo, ¿verdad? Ahí venían a vender vehículos también. Ahí venían a planificar cosas. ¿A dónde? En el templo del eterno Dios. Y el Señor se puso muy celoso. Se enfureció, dicen otros. Él se puso celoso y dijo, agarró un látigo y comenzó a pegar, no a los hombres, sino a las cosas que estaban allí, a soltar las palomas, los animales que estaban encarcelados. Y él dijo, la casa del Señor será la casa de mi Dios, para adoración, para exaltación,
pero vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. La habían hecho una cueva donde hacían maldad. Así que hay cuevas de bendición, de refugio, pero hay cuevas donde se hace lo malo. Ahora Dios nos dice a nosotros a través de su palabra, salgamos de esta cueva. Esa cueva del miedo, de la inseguridad, de qué va a ser de mí cuando muera, de qué va a ser de mí cuando tenga más años. Es en esa cueva que está metido. Hoy el Señor le dice, sal de la cueva que yo quiero mostrarme a ti. Cuando le dijo a Elías, sal de esa cueva, y salió, Dios se le mostró. Dice que un gran viento fuerte, recio, que quebraba los árboles y quebraba las peñas, dice. Pero Dios no estaba allí, era su poder nada más. Luego dice que vino un fuerte terremoto y Elías solo viendo, pero Dios no estaba allí, sino que era su poder. Luego dice que mandó un fuego tremendo, llamaradas, ardiendo estaba eso, pero Dios no estaba allí, solamente era su poder que le estaba mostrando afuera de la cueva. Nuestro refugio es nuestro Dios. Luego dice que vino un silbido apacible y tranquilo, y allí estaba el Señor. Y Elías tapó su rostro, pidió perdón, pero ya Dios había determinado que se lo iba a llevar. Póngase sobre sus pies. Digámosle, Señor, sácame de esa cueva, cueva de miedo, de incredulidad, cueva de inseguridad. El Señor nos dice, hijo, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Por lo tanto, siente ese consuelo que va con usted. Cierre sus ojos. Padre, te damos gracias por esta bella palabra, Señor. Bendito sea, Señor, que siempre te acuerdas de nosotros, que siempre te acuerdas del menesteroso, del pobre, de la viuda, del necesitado, y has traído este manjar, esta palabra que nuestra alma, Señor, la digiere. Es un alimento precioso para nuestra vida, Señor. La carne se aburre, la carne se duerme, la carne se entristece, pero el alma se vivifica a través de tu palabra, Señor. Bendiga a cada uno de mis hermanos. Gracias porque nos has hablado hoy. Yo siento, Señor, que esta noche has sacado de muchas cuevas a mis hermanos y los has traído al altar donde tú te derramas con grande bendición. Gracias. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.